Las principales razones por las cuales alguien se compra la nueva Suzuki S-Cross 2023 son: número 1, su motor potente y muy ahorrador por ser turbo. Número 2, mi favorita, Suzuki no te obliga a que compres a fuerza con su financiera de casa, porque no tiene financiera de casa y puedes llevar el crédito y financiamiento de cualquier lugar que te hayan aprobado. Número 3, porque el cambio de generación la hace ver muy guapa y muy elegante, completamente rediseñada. Y número 4, por su excelente manejo, seguridad y buen espacio interior. Ahora, Solo Autos by Autología nos dice que esta nueva S-Cross 2023 está un paso más arriba, mientras que en Autos Full afirman que este es el SUV de segmento B que deberías comprar. Por otro lado, Hope Ellen de Parker Cars en el Reino Unido afirma que es accesible y alegre, por lo menos allá en sus tierras de la Gran Bretaña, mientras que en España nuestros carnales de Rincón Práctico se preguntan si esta es la alternativa de SUVs que fue olvidada. Y yo añadiría, pero todavía vale la pena. Aunque la pregunta surge, ¿realmente está a la altura de las expectativas o sus competidores son mejores? Ave, ¿cómo estás, carnal? Muy bien, ¿y tú, Gonzalo? Es un gran gusto tenerte en el programa. Lanzamos una encuesta. Más Vázquez, ¿valdrá la pena como una de las mejores opciones en su segmento con relación a prestaciones, equipamiento, rendimiento y precio? ¿Qué dice el asesor de la marca? Claro que vale la pena, sobre todo el rendimiento. Por lo menos su carta más fuerte, además del espacio y la seguridad, es el rendimiento y el excelente manejo. Entonces, si estás buscando un SUV de este segmento que te dé el mejor rendimiento posible, esta está en el top 3 seguro. Ignacio Rodríguez, saludos desde la capital poblana, Gonzalín. Échate unos buenos chiles en nogada a mi salud, carnal. El costo y precio de mantenimiento y a los cuántos kilómetros. Precio, 544,990 pesos. Mexicanos. Los mantenimientos, como es un motor turbo, en promedio unos 1,600 pesos. Mexicanos. ¿Cada cuántos son los mantenimientos? Cada 6 meses o cada 10,000 kilómetros. Papi Nano, hola Gonzalo, ¿cuál es su capacidad off-road? ¿Hasta qué tipo de terreno puede ir sin problemas? Terracería ligera. La altura le ayuda porque no es tan baja como otros crossovers que podemos encontrar. Distracción delantera. Alberto Jared, Carlos López. Hola Gonzalo, ¿crees que esta nueva Suzuki S-Cross mejoró para bien? Y si es el caso, ¿podrá vencer a una de las referentes del segmento como Kia Seltos? La referente del segmento es Kia Seltos, es de las más vendidas, si no es que la más vendida ahorita en este rango de precios. El detalle con S-Cross es que únicamente viene en una sola versión, pero se amplía con la gama de Vitara. Se complementa. Se complementa. Sí, entonces, en ese sentido, hay más sabores distintos de Kia Seltos para comprar de lo que hay sabores o versiones distintas de S-Cross. Pero en general sí siento que mejoró para bien. Claro, viene con nuevas tecnologías y nuevos diseños que ya se convierte en una SUV. Antes estaba en un segmento de un crossover. Salín Llanos, quisiera el dato de la compresión del motor, cuántos cilindros y cuántas válvulas. Varios cilindros, muchas válvulas. Continuamos. No, pero ¿cuánto? Es un motor turbo, 1.4 litros, 138 caballos y 162 libras-pie de torque. Eso es lo más impresionante, el torque. 16 válvulas, doble árbol de levas a la cabeza. La compresión Es de 11 a 1. Los motores que no son turbo, vemos compresiones más bajas que 10, regularmente de 8 o de 9 a 1. Pero ya en un turbo es normal ver arriba de 10. Héctor Miguel Martínez, costo-beneficio, comparativa con su generación pasada y competencia directa. ¿Alguna versión turno o eléctrica? Costo-beneficio, ¿es bueno o es malo? Es bueno, Para él, que es asesor de la marca. Ahorita yo les voy a decir lo que opino. sobre todo por lo que tienes en seguridad, en eficiencia y respuesta de motor. Versión turbo, Buster Jet. Creo que sí hay buen costo-beneficio, sobre todo en el tema de rendimiento de combustible y potencia del motor. Porque esas casi 170 libras-pie de torque, sí las sientes, sí patea, el motor es contundente. Yo me atrevería a decir que es más contundente que la mayoría de motorizaciones de Seltos, por ejemplo. Carlos Sotelo, ¿contra qué compite en el mercado y por qué deberíamos considerarlo? Dale con eso. Sí, yo también quiero saber, a ver, ¿contra qué compite, carnal? Con Kia Seltos. ¿En todas las versiones de Kia Seltos? No, únicamente con la versión GT Line por el precio y por el motor. Nada más contra esa versión. ¿Contra cuál otra compite? Contra Creta, Que es una Kia Seltos, pero de Hyundai, porque son la misma empresa, básicamente. Y solo con la versión tope de Creta, ¿correcto? así es. ¿Con cuál otra? Con Taos, De Volkswagen, pero solo con la versión que está en este mismo rango de precios. Las otras versiones de Taos no. CX-30 de Mazda. Y ahí sí yo creo que hay un rival bastante fuerte porque Mazda es muy hermoso, también buenos motores, buen empuje, mucha deportividad, pero no tanto ahorro de combustible. ¿Cuál otro rival? Tracker, No, tal vez la Tracker, no.
La Captiva apenas, la Captiva Premier está en el mismo rango de precios. Tracker cuesta menos. Yo diría que tal vez Peugeot 2008 en su versión tope y muy posiblemente, y aquí es donde se abre y se vuelve más interesante la cosa, Toyota RAV4 en su versión básica o la nueva Honda HR-V en su versión básica también. Pero ya son otros segmentos. Sí son otros segmentos, pues el mismo rango de precios y ahí es donde se pone interesante el juego de qué es lo que quieres para tu vida. Si compite contra todas estas, ¿sabe por qué deberíamos considerarla? Sobre todo por los motores que maneja Suzuki, que son muy divertidos, y el ahorro de combustible. Es muy segura, es espaciosa, es amplia, tiene buen manejo, buena plomo, buena responsividad y mucho ahorro de combustible para la potencia que entrega. Por eso, sobre todo, deberían de considerarla. Con el nuevo rediseño ya vienen a hacerlo un carro más de lujo, más de vanguardia, por sus detalles e interiores y por la nueva pantalla que presenta. Techo panorámico también, que es muy útil y uno de los más grandes en segmento. Omar Lorenzo: hola Gonzalo, ¿qué tan bueno es el ahorro del combustible? Hasta ahorita vamos conduciendo en carretera con aire acondicionado 3 personas, 18 kilómetros por litro reales, y eso que hemos tenido que dar varios acelerones. Yo creo que sí le puede sacar arriba de los 20 kilómetros por litro en carretera, 21 o 22. Sí. Y en ciudad también es muy bueno, a menos que vivas en ciudades con tráfico del infierno. ¿Qué dice la ficha del fabricante sobre el ahorro? En ciudad alrededor de 17, 18, en carretera 22 y combinado promedio nos da 18. Y las fichas de los fabricantes siempre son como muy optimistas, vamos a decirlo así, pero sí creo que mínimo en ciudad como Culiacán, sí le está sacando cualquier cosa entre 12 y 16 kilómetros por litro reales, y en carretera le puede sacar entre los 18, 20, 21 tal vez, con buenos hábitos. En una ciudad normal. El Capoy Rax: hola Gonzalo, ¿tú crees que para una familia de 7 personas es muy cómoda en espacios a comparación de la Mitsubishi Outlander? Híjoles, es que el Outlander ella cuesta más cara que esta, tengo entendido. Además, creo que sí hay Outlander con tercera fila de asientos y esta no tiene tercera fila de asientos. No, estamos hablando de segmentos distintos. Sí, a menos que Caben sean 5. Sí, es lo que te iba a decir, o sea, a menos que esas 7 personas sean personas muy pequeñitas, si no, esta es una camioneta de 5 pasajeros. Lo que sí me sorprende es que en el asiento de atrás sí caben 3 adultos reales, porque un detalle que se nota en cuanto te subes es que es ancha por dentro. Entonces, sí, es muy amplia. El espacio que hay entre tu hombro y el mío es un montón. Todavía cuando te recorres un poco más hacia el costado para los asientos de atrás, caben 3 adultos de mi tamaño. Yo mido 1,76 y peso 90 kilitos. Jaime Jaimes: ¿sí llegará la versión All Grip y cuándo, porfa? Es muy probable que sí llegue la versión All Grip, ya está en Europa, incluso hasta una versión híbrida, solamente que no tenemos fecha, es lanzamiento aquí de nueva generación en México. Pero puede tardar, yo creo, algunos años. Espero que Suzuki, si están viendo este video, por el amor de Dios, tráiganos la versión All Grip al país en el siguiente año, por favor. Nos gustaría conducirla. Nos comenta Ricardo: tiene un aire a la Radford. ¿Un aire? No lo voy a negar. Es que el diseño por fuera ya es más estilizado. Lo que hicieron como con las luces delanteras y ponerle los cuadritos para las luces diurnas, los faros con mejor iluminación, la parrilla reestilizada. Se ve un vehículo, como dices, más de vanguardia. Y más elegante, sobre todo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, carnal? No, ya son todas las preguntas, Gonzalo. Fantástico. Vamos a lo bueno. Vamos a lo bueno. Bueno, ¿qué está pasando adentro? Se ve que el vehículo está completamente rediseñado por dentro. Tenemos que recordar que básicamente este es un cambio generacional. La pantalla está volada, está muy grandota, iconos muy bien definidos. Me gusta que no es la típica interfaz donde deslizan para un lado y para el otro. Cosas que me hubiera gustado que fueran distintas. La perilla siempre la extraño cuando los fabricantes la quitan, pero entiendo que por este lado en el volante también pues podemos controlar el volumen. Si trajera un copiloto sería más difícil para el copiloto esto cuando te estás moviendo. Cosas que me gustan: el Apple CarPlay es inalámbrico. Cosas que me hubieran gustado: que el Android Auto también fuera inalámbrico. En este caso, tengo que enchufarlo con un cable y siento que mi teléfono Android es discriminado. Una bahía de carga acá abajo para el teléfono celular. Los controles táctiles están súper bien en la pantalla, son muy intuitivos. Me gusta la responsividad que tiene. Además, ponemos reversa y hay cámara de reversa. Ahí está la Cherokee. Pautas son dinámicas, tanto de un lado como del otro. Y puedes elegir las vistas aquí: pantalla completa o detalle de la rueda o 360 grados por aquí y las pautas dinámicas acá. Encima de eso hay un botón que dice View y cuando lo presionamos hace esto. Me gusta mucho.
Solo he visto otro auto, más o menos en esta gama, que tiene un sistema similar, aunque no es idéntico. Y eso es un MG. Pero fuera de MG y ahora Suzuki, no conozco otra marca que tenga este sistema. Puedes obviamente alternar entre las diversas tomas para que veas lo que tienes alrededor. Me hubiera gustado que te puedas regresar, pero no, pero lo pausas por lo menos. Te regresas a la vista de 360 grados y aquí puedes ajustar las diferentes cosas de la pantalla. Está muy bien, la verdad, el sistema está muy innovador y el tamaño de la pantalla ayuda muchísimo a que sea todavía más impresionante. Aire acondicionado de doble zona, digital, sí, me hubiera gustado ver ventilas para la segunda fila de asientos, pero sí tengo que reconocer que cuando le subes, me despeina. Llega muy bien el frío hasta la fila de atrás, así que no hay ningún tema por eso. Las ventilas las puedes apuntar muy bien para que te den más o menos en el rostro. Timón tiene ajuste de profundidad y de altura y el ajuste de profundidad es relativamente largo, me gusta. Por acá atrás tenemos encendido con botón, un solo puerto USB ahí debajo, parque en reversa, neutral, drive y modo manual. Y el modo manual me encanta porque el modo manual lo puedes utilizar con estas, pero lo vamos a ver en la prueba de manejo. Botones para comandos de voz, tomar y colgar llamadas, el audio, los diferentes modos, cosas del infoentretenimiento, y de este lado control de velocidad crucero con función de limitador y con función de cruise control. El clúster de instrumentos se los cuento más adelante en la prueba de manejo. Podrá parecer una cosa muy sencilla, pero el diseño que tiene, como todo el descansabrazos, me fascina porque es un solo diseño largo e integrado donde realmente puedes descansar el brazo sin que haya hondonadas o cosas extrañas aquí pasando que te molesten, y permite que la mano también pueda accionar los botones para los vidrios eléctricos e igual para ajustar los espejos. Faros de niebla se me hace una característica muy buena. En cuanto a los asientos, muy cómodos, y un detalle que me gusta bastante es que los soportes para las costillas o para el costado del torso son anchos. Te da muchísimo soporte, pero está en un ángulo tal que si eres una persona robusta te vas a poder acomodar aquí muy bien. Otro detalle que me gusta es la textura de los insertos en el centro de los asientos, guardadas todas las distancias. Parece como un tejido de baqueta, no es baqueta, pero está chido. Y es un material sintético mucho más fresco que le da una textura como de más ruda y mucho más resistente. Otra cosa es que la cabecera es gigantesca, muy ancha. Si eres cabezón o cabezona, esta cabecera la vas a agradecer, pero bastante. El sistema de audio tiene 7 bocinas, lo cual ya lo pone en una gama de mayor calidad sonora comparado con otros vehículos del mismo rango de precios. Y un detalle muy bonito son estos insertos como micro perforados en el tablero que le dan ese toque extra de elegancia. Se ve guapa por dentro, sí. Elegante, sí. Suficientemente distinta para poder ser una nueva generación, sí. Me gusta, sí. Es amplia, bastante. Quien sea que se lleve una de estas a casa, se la va a pasar bien. ¿Cómo la sientes, Gonz? ¿Qué tal el manejo? Varias cosas. Se siente que el vehículo es más ancho que la mayoría de sus contrapartes de otras marcas y eso le da estabilidad añadida. Otra cosa que me gusta es que el volante es muy responsivo. O sea, tantito lo mueves y la dirección se va contigo así en ese momento, ¿no? Otros vehículos tienen timones o volantes mucho más dóciles que tienes que darle una vuelta más grande para que respondan. No se siente pesado, no se siente duro, no hay vibración, mucha seguridad en el timón, en el volante. La suspensión también absorbe bien los hoyos, como ahí o aquí. Y el sonido, la insonorización es buena, sobre todo no se escucha el viento. De hecho, me parece bastante sonido de rodamiento, hoyos. La suspensión haciendo bien su trabajo. Pero lo que más me fascina es el motor, brother. Porque yo pongo la pata a fondo y se siente la patada. Y la contundencia. Ya vamos a 120. El manejo es muy bueno. O sea, la cualidad de manejo de un siguiente nivel. Regularmente las paletas de cambio no son algo que a mí me encante porque siento que son más como accesorios para que la gente se tenga entretenida más que ser una cosa realmente útil. Pero en esta S-Cross con su transmisión de 6 velocidades está chido porque voy a 90, bajo cambio a cuarta, bajo cambio a tercera, pongo el pie a fondo y me le pongo al tú por tú al carro rojo que está a un lado y lo dejo atrás porque tengo más motor y más camioneta. Y luego puedo ir subiendo otra vez, quinta, sexta. Para regresar la puedo dejar en paz o bajo aquí M de manual y vuelvo a subir de drive, de despacito. Sí son realmente útiles para sacar esa contundencia a la hora de los rebases. Ahora yo te pregunto, a ver, ¿qué tan segura o insegura es? Es muy segura, la plataforma es muy ancha, te va a dar muy buena estabilidad. Los rasgos que trae en cuanto a aerodinámica, como las líneas que traemos en el cofre, te llevan a una adherencia muy buena al piso. Y el peso vehicular es más ligero que el promedio del segmento. Y por eso es más ahorradora, pero no compromete eso la seguridad
seguridad? O sea, ¿no compromete eso la estructura, que a la hora de un trancazo no vaya a estar yo protegido? Al contrario, es 5 veces más resistente que el acero convencional. Obviamente, zonas de formación programada, Control de estabilidad electrónico, para evitar volcaduras, control de tracción, para evitar derrapes, frenos antibloqueo ABS, para frenar derechito, distribución directa de frenado. para frenar parejo. Además, si tuviéramos una colisión frontal severa, cuenta con motor, volante y pedales colapsables. Y pues las 6 bolsas de aire, que son de 3 fases de inflado. Las bolsas de aire están ubicadas, 2 en la parte frontal, 2 laterales, que protegen los pasajeros Las que van costillas, adelante. ajá. Y las bolsas de aire de cortina protegen a los pasajeros delanteros y traseros. Y hay de cortina hasta atrás. Sí. Por ese lado, Suzuki, por lo menos en nuestro país, nunca ha tenido un problema. No, para nada. De hecho, esta camioneta es fabricada en Europa. Las normas de seguridad por Euro NCAP la prueban hasta con 5 estrellas. Segura sí es, de eso estoy seguro. Claro. Asientos traseros abatibles, uno de los espacios de cajuela más grandes de su segmento. Es muy amplia esa cajuela, muy útil también. Pero yo lo que quiero saber es en cuánto tiempo hace el 0 a 100 con 3 a bordo y el aire acondicionado. Claro que sí. Vamos a pegarle. Vamos a hacer esto en modo drive regular. 3, 2, 1, aceleración. Patinó un poquito la salida y entró arriba, se vio. Ahí está la patada, sí. Arriba de las 3000 revoluciones se siente la contundencia. Te lleva hasta la línea roja, casi las 6000 revoluciones por minuto. Ya llegamos a los 100, 120, 130. La estabilidad, el manejo, la precisión del volante, sí son increíbles. Superiores a lo que te esperas. Ya sé que les va a explotar la cabeza por lo que voy a decir, pero se asemeja o me recuerda un poco a Mazda. No es igual que Mazda, pero sí tiene esa deportividad, esa alegría, esa respuesta como ágil. Ya vamos a llegar a los 190. No, aquí está gobernada. Ahí el frenado con todo. ¿Discos en las 4 ruedas? Discos en las 4 ruedas. Wow, sí quiero una, por el manejo, por la responsividad. Está divertida, ¿no? Muy divertida, pero segura. Visítanos en Suzuki Culiacán. Mi nombre es Abelardo Valenzuela. Me puedes localizar al teléfono 6671-040222 o a las redes @SuzukiAbel en Instagram. Y si te estás preguntando cuál ganaría en un arrancón entre Suzuki S-Cross y Hyundai Creta, nuestros carnales de Pan One Brothers ya lo hicieron. No tengo idea de qué versiones ni qué motorizaciones son, pero vale la pena. Aquí les dejo un pedacito de su video. Vayan a su canal y déjenles su merecido like.